pesado y no nos confundamos ni nos caigamos dormidos. Y hay que recordar que el estudio pasado estábamos viendo acerca de la Nueva Jerusalén y empezamos a estudiar que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, que todo va a ser transformado, todo va a ser cambiado. Y debe de estar nuestra confianza en eso. Probablemente hoy tenemos muchas aflicciones, muchas cosas que nos agobian, muchas cosas que hay que solucionar, pero aprendamos a descansar y que la palabra que hoy estemos viendo nos sirva para motivarnos a seguir luchando. Pablo en una de sus epístolas nos dice que hay que correr la carrera hacia la meta como si fuésemos a obtener el primer lugar. Y para obtener el primer lugar no es nada más levantarte y participar en la carrera y ya estuvo, ¿no? Y ya aseguraste el primer lugar. No, hay que entrenar todos los días, tener una buena alimentación, sacrificarse, que el cuerpo y que los músculos vayan tomando forma para poder vencer a los demás oponentes y poder llegar al primer lugar. Y lo mismo nos dice la palabra de Dios. Vamos a tener una vida difícil, pero debemos de prepararnos en su palabra y correr y esforzarnos para poder correr como si fuésemos a alcanzar el primer lugar. Eso es lo que Pablo nos dice. Y lo que estamos viendo aquí debe de ser un detonante para que tú y yo sigamos adelante en medio de los problemas y en medio de la adversidad, porque lo que tú y yo estamos viviendo en este día, en estos años, no va a ser para siempre. Pero lo que tú y yo vivamos, en lo que nos dice estos capítulos que empezamos a estudiar, va a ser por toda la eternidad. Vamos a estar al lado, disfrutando de la presencia de Dios, de Cristo, sin ningún problema, sin ningún miedo, sin ninguna adversidad más. Seremos felices, completamente felices, y es parte de lo que vamos a ver en estos versículos. Mira lo que nos dice el versículo 9 del capítulo 21. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Hay que recordar que este ángel y que tiene estas 7 copas llenas de esas 7 plagas postreras era y fue y será la ira que Dios derramó capítulos anteriores con respecto a los sellos, particularmente al último sello. Del último sello se desprenden las copas, se desprenden las trompetas, y nos está haciendo memoria a eso, a que Dios ya ha traído juicio a las naciones, de que Dios ya ha traído juicio a todo aquel pecador que quiso seguir viviendo una vida conforme a su naturaleza de pecado. Es un recordatorio para nosotros. ¿Y qué más nos dice este versículo? Y habló conmigo diciendo: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Fíjate qué interesante es este versículo, porque literalmente sabemos que la iglesia es la esposa de Cristo, y cuando en este versículo se menciona al Cordero, la esposa del Cordero, está haciendo referencia a Cristo. Pero en estos versículos podemos encontrar algo interesante, que se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a los creyentes de una manera indirecta. Fíjate lo que nos dice el versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Aquí en este versículo 10, la desposada, la esposa del Cordero, está haciendo referencia a Jerusalén, literalmente de los cielos, de donde está Dios ahorita, que es el tercer cielo. Esa ciudad, esa nueva Jerusalén va a descender del tercer cielo y se va a establecer en la tierra. Por eso cuando Jesucristo habla en el Evangelio de Mateo y dice: hey, el reino de los cielos se ha acercado, de una manera indirecta está haciendo referencia a eso, que va a llegar un día en el que la nueva Jerusalén va a descender del cielo y se va a plasmar y se va a poner en la tierra. Pero ¿por qué hacer referencia a la esposa
como esta nueva Jerusalén, porque la iglesia, nosotros como creyentes, vamos a estar en esa ciudad. Porque va a haber una comunión mutua entre los creyentes y Cristo, entre los creyentes y Dios, como en aquel momento del origen en Génesis, cuando Adán y Eva tenían comunión con Dios. Pero esa comunión se rompió a causa de su desobediencia. Todo volverá a ser como en un principio. Los creyentes, nosotros tendremos comunión con Dios de una manera física, de una manera presencial, de una manera verdadera. Es por eso que hace referencia a este ángel con respecto a la desposada, la esposa del Cordero, y hace mención a la ciudad de Jerusalén, porque el creyente va a vivir en la ciudad de Jerusalén. Fíjate lo que nos dice el versículo 11: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y aquí nos hace una descripción y nos menciona piedras preciosas, hermosas, y nos está dando a entender qué tan glorioso, qué tan bella, qué tan grande, qué tan preciosa va a ser esta ciudad. Probablemente leemos este versículo y no podemos imaginarnos a tanta belleza, pero vamos a ver esa belleza que se nos está describiendo en este versículo cuando tú y yo veamos con nuestros ojos, con nuestros propios ojos, la bella y la hermosa ciudad de Jerusalén, que va a ser algo impresionante. Sí, hoy conocemos ciudades increíbles como, no sé, ciudades europeas, algunas ciudades mexicanas, en Estados Unidos, no se van a comparar a esta hermosa y bella ciudad que va a estar adornada de todo el esplendor, de toda la gloria. Fíjate lo que menciona el versículo 11 en su primera parte: teniendo la gloria de Dios. ¿Y quién puede soportar la gloria de Dios? Cuando esta ciudad descienda, va a tener la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a reposar y Dios va a estar y Dios va a vivir también en esta ciudad. Fíjate lo que nos dice el versículo 12, y esto es algo bien interesante de mencionar. Teniendo un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Esto es bien importante, aunque en la primera parte de este versículo se nos hace mención a un muro grande y alto con 12 puertas. Está haciendo referencia a que esta ciudad va a tener muros. Los muros en la historia sirven para proteger la ciudad, proteger algún almacén, cosas importantes de personas que quieran entrar. En esta ocasión, estos muros no hacen referencia a eso, pues si tú y yo recordamos el contexto, Dios ya venció. Dios ya derrotó al falso profeta, Dios ya derrotó al anticristo, Dios ya derrotó a Satanás y los arrojó al lago de fuego. Dios ya derrotó a todos aquellos que se van a levantar y fueron también arrojados al lago de fuego. Pero algo bien interesante, que cuando se menciona en este versículo que esta ciudad, que esta nueva Jerusalén tenía unos muros grandes y altos con 12 puertas, está haciendo referencia a que nadie o no todos van a poder habitar en esta ciudad. Y más adelante lo vamos a ver, pero hay que poner énfasis en lo visto en este versículo. Y nos dice que tenía puertas, 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Por eso es bien importante tener en cuenta que los que conforman las 12 tribus de Israel tienen importancia y tienen validez hasta hoy en día. El Antiguo Testamento es bien importante que nosotros lo estudiemos, porque hay muchas profecías que se van a cumplir en el final del tiempo, y el Antiguo Testamento también tiene validez, igual que el Nuevo Testamento. Y sobre todo cuando hace mención de estas 12 tribus de los hijos de Israel,
hay que recordar que aún los judíos están en el propósito de Dios. Hoy en nuestros días debemos de orar por la nación de Israel, porque Dios va a usar a los judíos de una manera increíble. Debemos de estar orando por ellos porque están todavía en el plan de Dios. Nos dice el versículo 13: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, y al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Del versículo 12, 13 y parte del 14 se nos está haciendo referencia al Antiguo Testamento, y cuando Dios da parámetros para formar el tabernáculo, para formar la casa de oración. Y hay que recordar que Hebreos nos dice que las cosas que fueron dadas y que fueron escritas en el Antiguo Testamento, y con respecto a la ley, y con respecto a los mandamientos, y con respecto a Levíticos, era solamente una sombra de lo que realmente Dios representa y de lo que Cristo vino a hacer. Y aquí lo podemos ver claramente, porque esas medidas que se utilizaron, o esos parámetros que se utilizaron en el Antiguo Testamento cuando estaba Moisés, también podemos verlos reflejados ya en este tiempo que estamos leyendo de la Nueva Jerusalén, y cómo va a estar con estos muros y sus puertas. Y terminando el versículo 14, fíjate lo que dice. Voy a leer una vez más este versículo. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. ¿De quién? Del Cordero. Es decir, los 12 apóstoles. ¿De quién? De Cristo. Por eso, si estuvimos atentos a lo que enseñamos y estábamos aprendiendo el día domingo, parte de las actividades que la iglesia en su origen hacía era estar fundamentados, estaban cimentados en donde, en la doctrina de los apóstoles. Por eso cuando tocamos el tema de Pedro, y que Pedro se levanta y que dice: hermanos, hay que echar suertes para ver quién es el nuevo apóstol que va a sustituir al traidor. Y a lo mejor muchos no le tomábamos importancia, pero en este versículo ya vemos que son mencionados los 12 apóstoles de Jesucristo y el lugar importante que tienen en esta ciudad. Pues nos dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, 12 estructuras fuertes que soportaban y sostenían ese muro. Y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero, porque los 12 apóstoles tienen un papel importante, y gracias a ellos la iglesia fue estructurada y la iglesia se fue conformando. Por eso es bien importante que nosotros como creyentes y como iglesia sigamos viviendo y sigamos permaneciendo en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Y aquí podemos encontrar algo bien importante, porque tanto como en el Antiguo Testamento encontramos a las 12 personas que no son de la tribu de Israel y que tienen importancia, pero eso es para los judíos. Pero nosotros como creyentes, y no siendo judíos, siendo gentiles, nuestra iglesia se debe de fundamentar en el fundamento de los apóstoles. La iglesia hoy en día, y las doctrinas que la iglesia debe de practicar y que la iglesia debe de tener, deben de estar en el Nuevo Testamento. Esto es bien importante, porque hoy en día hay muchas personas que tratan de que tú y yo volvamos a practicar el judaísmo, volvamos a practicar gran parte de los no mandamientos, sino estructuras o formas de llevar al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Lo tratan de llevar hoy en día en la iglesia, y eso causa confusión en la iglesia, y eso nos hace olvidar de que nosotros estamos aquí por gracia, y que gracias a Jesucristo. Porque en el Antiguo Testamento trataban de cumplir todas las cosas,
pensando que sí podían. Pero Jesucristo vino a enseñarnos que nadie puede acceder al Padre si no es por medio de Él. Entonces, una vez más, y algo que aprendemos en esta noche y que debemos de recordar, nuestra estructura como iglesia, nuestra doctrina como iglesia deben de estar fundamentadas en las doctrinas de los apóstoles. Esto es bien importante porque hoy en día se han levantado muchas personas que tratan de que la iglesia vuelva una vez más a judaizarse y a volver a practicar ritos y rituales que se hacían en el Antiguo Testamento que fue dado para el pueblo de Israel. Y nos quedamos en el versículo 14, fíjate lo que dice el versículo 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Nos está hablando de que esta ciudad es una ciudad perfecta. Más allá de las longitudes, más allá de las medidas, es una ciudad gigantesca, es una ciudad enorme, de kilómetros. Pero cuando menciona que su anchura, su longitud son iguales, nos está hablando de que esta es una ciudad perfecta. ¿Por qué? Porque Dios la hizo. Lo que tú y yo hacemos hoy en día puede salir casi bien, casi perfecto, pero no perfecto. Pero esta ciudad en la cual tú y yo vamos a vivir va a ser una ciudad perfecta porque fue hecha por Dios. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Otra cosa bien importante que podemos aprender en este versículo, cuando nos habla de la medida de hombre, que es igual a la medida de los ángeles, pues es relativo. Y la medida que tú y yo hoy conocemos con respecto a nuestra estatura o con respecto a las medidas que se usaron en parte del Antiguo Testamento y los codos y los estadios que hoy los podemos trasladar a kilómetros, a millas, etcétera, etcétera, son semejantes a la que los ángeles también conocen y usan. Esto es algo particular, esto es algo interesante porque yo no creería, si no leyera este versículo, que los ángeles también manejan algunas o las mismas medidas que nosotros manejamos. Versículo 18, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. En este versículo 18 igual podemos dar a escuchar, a interpretar qué tan gloriosa va a ser la ciudad, qué tan grande va a ser la ciudad. Estas piedras preciosas, y nos dice que la ciudad va a ser de oro puro, el metal más noble, el metal más caro, el metal más precioso en nuestros tiempos. Y algo bien interesante es cuando nos dice semejante al vidrio limpio, es decir, va a ser transparente, y más adelante también se van a mencionar más características de esta ciudad transparente, porque van a reflejar por completo, por total, 100% van a reflejar la gloria, el poder, la autoridad, el asombro, la grandeza de Dios. Esto es bien interesante también de recordar. Versículo 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Una vez más, mención de piedras preciosas. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amastista. O sea, son piedras preciosas que hoy en día, si tú y yo investigamos cada una de esas piedras, no vamos a poder encontrar realmente cómo es la piedra, qué tan preciosa y qué tan bella es, porque muchas de estas piedras allá no se encuentran,
Muchas de estas piedras ya no, a lo largo de la historia, se han, por así decirlo, perdido. Pero lo que sí estoy yo muy seguro es que en estos versículos el apóstol Juan nos está dando a entender la belleza y el esplendor de lo que va a ser esta hermosa ciudad. Y que probablemente leyéndola no vamos a poder comprenderla al 100%. Pero una vez más te digo, cuando nosotros la veamos cara a cara, esta bella ciudad, vamos a quedar impactados. Fíjate lo que nos dice el versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Una vez más, transparente como vidrio. Aquí nos da una característica de estas puertas, que eran 12 perlas. No nos dice eran como, sino nos dicen eran 12 perlas. Es decir, estas puertas van a estar hechas de este material. No sé cuántos de nosotros conocemos las perlas, pero son... es un material precioso, un material blanco, un material que refleja la luz. Y es lo que es de estas puertas van a estar hechas. La calle de esta ciudad va a ser de oro puro. Qué impresionante, transparente como el vidrio. Porque una vez más, esta ciudad fue diseñada por Dios. Esta ciudad es perfecta, pero en el diseño que Dios ha hecho para esta nueva Jerusalén es que esta ciudad sea un reflejo de su gloria, de su poder, de su asombro, de su maravilla. Fíjate lo que nos dice el versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. En esta ciudad no va a haber un templo. Cuando el apóstol Juan hace referencia a templo, es porque, y tiene que ver con el tabernáculo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hoy en día, nosotros edificamos un templo para poder congregarnos y alabar y glorificar a Dios y que la presencia de Dios esté en ese lugar. Pero el apóstol Juan nos dice claramente que no había un templo, que él no vio un templo en esta ciudad. Porque no va a ser necesario, porque Dios Todopoderoso es el templo de la ciudad. Esto es algo impresionante, porque Dios va a estar en esta ciudad. Dios se va a mover, Dios se va a manifestar. Toda la maravilla, todo el poderío de Dios, toda la gloria de Dios va a reposar en esta ciudad. Y el Cordero. La ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es la lumbrera. Dios, con toda su gloria, con todo su poder, va a iluminar la ciudad. Y no va a haber noche, sino todo va a ser día, porque en esa ciudad lo que tú y yo vamos a estar haciendo es alabar y glorificar y exaltar a Dios por toda la eternidad, sin descanso. Fíjate lo que nos dice el versículo 24, y particularmente este es uno de los versículos para mí, y no solamente para mí, también para muchos, más difíciles de explicar. Nos dice el versículo 24: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Por qué? Porque conforme a versículos anteriores hemos visto que la iglesia, nosotros como creyentes, vamos a estar en la ciudad de Jerusalén. Pero también en este versículo se nos hace referencia de que van a haber naciones y reyes que van a ser salvos. Y sabemos que todo aquel que va a ser salvo es porque ha puesto su confianza en Dios. Pero yo creería que todos nosotros estaríamos en un mismo lugar, en una misma ciudad. Sin embargo, en este versículo nos dice que van a haber naciones. De entre la nueva tierra va a estar la nueva Jerusalén abarcando un gran espacio, pero también va a haber más tierra. Podemos poner ejemplo continentes.
como los conocemos hoy. Y dentro de esos continentes van a haber naciones, van a haber reinos. Y esto es algo interesante de poder analizar. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ahora menciona reyes porque estas naciones van a tener gobernadores. Sin embargo, estos gobernadores, estos reyes, a diferencia de como hemos visto en capítulos anteriores, que muchos gobernadores, muchos reyes se unieron al anticristo, se unieron al falso profeta, se unieron a Satanás para poder combatir a Cristo, para poder combatir a su pueblo. En esta ocasión es totalmente diferente. Estos gobernantes, estos reyes que van a estar a cargo de ciudades, de países, van a reconocer que solamente Dios, que solamente el Cordero son los únicos dignos de recibir toda la gloria y toda la honra. Por eso nos menciona este versículo: y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y fíjate lo que nos dice el versículo 27: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Termina este capítulo el apóstol Juan haciendo énfasis en esto, que esta ciudad tan buena, tan perfecta, donde Dios va a reposar con su gloria, no va a entrar en ella aquellas personas que son inmundas, aquellas personas que son y que hacen abominación y mentira. Pero si tú y yo reflexionamos, no está haciendo referencia a que dentro de este reinado que ya será por toda la eternidad van a haber aún personas pecadoras. No, porque según el contexto de lo que tú y yo ya hemos leído, ¿a dónde fueron arrojadas todas aquellas personas pecadoras? Al lago de fuego. Entonces, este versículo 27 es una advertencia y es un mensaje para todo el creyente y para toda persona que lo lea. Por ejemplo, como hoy, que nosotros como iglesia estamos leyendo este versículo 27, y aquellas personas que aún no han entregado su vida a Dios, no han entregado su vida en Cristo. Una vez más el apóstol Juan, guiado por la sabiduría de Dios, guiado por el Espíritu Santo, escribe este versículo y dice: no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Porque el apóstol Juan y este versículo nos recuerda quiénes van a estar en aquella ciudad y en aquel momento en el cual estamos hablando. Aquellos que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es por eso que es una invitación particularmente para todas las personas que en esta noche nos están viendo y están leyendo este versículo. Si tú quieres formar parte de esa eternidad al lado de Dios, si tú quieres disfrutar y sentir plenitud en Él y estar pleno de felicidad en Él, necesitas entregar tu vida a Cristo. Porque aquel que no entrega su vida a Cristo va a perecer por toda la eternidad en el lago de fuego. Esta es una invitación para todos aquellos que nos están escuchando en esta noche. Entreguen su vida a Cristo. Él quiere salvarlos, quiere redimirlos, pero es decisión de ustedes venir a los pies de Cristo. Y dice al final de este versículo que los que van a entrar a esta bella y hermosa ciudad y van a disfrutar por toda la eternidad con Dios son aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Capítulo 22 nos dice el primer versículo: después me mostró un río limpio de agua de vida y resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esto es algo bien importante. Nos dice que
le fue mostrado al apóstol Juan un río limpio de agua de vida. Como Jesucristo lo mencionó en el Evangelio de Juan: yo soy el agua de vida. El que de mí bebe no tendrá sed jamás. Y esto ahora se está trasladando de una manera literal. Vamos a beber de esa agua de vida que va a provenir del trono de Dios y del Cordero, resplandeciente como cristal, una agua limpia, una agua preciosa, una agua pura, una agua santa. Versículo 2: y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dada cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Se nos hace mención de el árbol de la vida, de este árbol que en Génesis capítulo 3 fue escondido y les fue puestas espadas y ángeles que la cuidaran de Adán y Eva a causa de su pecado. Sin embargo, en este versículo podemos ver una vez más este árbol de la vida, y que no va a estar protegida por espadas de fuego, por bolas de fuego, ni por ángeles, sino que van a estar en medio de la calle, en medio de la ciudad. Y fíjate lo que nos dice: que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué naciones? De las naciones que en el versículo 24 nos habla acerca de todas esas naciones que van a estar extendidas por este nuevo mundo, por esta nueva tierra, por este nuevo cielo. Por eso este pasaje, el pasaje 24, es difícil de poder darle un significado completo. Versículo 3: y no habrá más maldición, no habrá más pecado, no habrá más deshonra, no habrá más maldad. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Quiénes? Nosotros como iglesia. Vamos a estar al servicio de Dios de una manera súper clara. Hoy estamos al servicio de Dios. Hoy los que tocan en la alabanza están sirviendo a Dios, están sirviendo a la iglesia, pero están sirviendo a Dios. Tú y yo estamos sirviendo a la iglesia, estamos sirviendo a Dios, pero en este versículo, de una manera impresionante, vamos a estar sirviendo a Dios de una manera impresionante, de una manera verdadera, de una manera física, ¿no? La iglesia hoy en día, por ejemplo, Capilla Calvario, tiene un pastor. Los líderes, los miembros sirven a Dios, pero sirven a Dios sirviendo al pastor. No sé si me llegan a entender. El pastor, nuestro pastor Antonio, sirve a Dios sirviendo a la iglesia. Pero en este versículo, cada uno de nosotros va a servir de una manera directa a Dios. No va a haber una persona segunda a la cual vas a servir para servir a Dios. No, de una manera directa vas a servir a Dios. Vamos a servir a Dios. Versículo 4, mira, y aquí podemos complementar lo que te acabo de decir. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Seremos en aquel entonces marcados con el nombre de Dios en nuestra frente. Esto es algo impresionante, porque Satanás, a través de el anticristo y del falso profeta, que usan la marca, y que todo aquel que no fuese marcado por ellos iban a recibir persecución. Pero en este versículo que tú y yo estamos analizando, podemos ver cómo todos los siervos de Dios, tú y yo, vamos a ser marcados por Dios, y vamos a ver su cara. Es algo impresionante, porque ¿te acuerdas esa enseñanza que veíamos del sello y de la marca de la bestia? ¿Qué representa la marca? ¿Qué representaba en la historia la marca? Señal de propiedad.
Y en este versículo, de una manera clara, nosotros vamos a pertenecer a Dios por completo. Dios va a ser nuestro amo, Dios va a ser nuestro rey, Dios va a ser nuestro todo. Eso es lo que en este versículo 4 el apóstol Juan nos está dando a entender. Nosotros ya somos propiedad de Dios. Y esa marca no la tenemos ahorita en la frente, pero ya está en nuestro corazón gracias al Espíritu Santo. Pero en este versículo, cuando sea físico, esta marca también va a estar en nuestra frente. Versículo 5, y con este versículo terminamos en esta noche. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos, y reinarán por los siglos de los siglos. O sea, aquí nos está hablando de ya la eternidad. Hoy nos toca por un momento sufrir, pero en aquella nueva vida, cuando ese cielo y tierra nueva aparezcan y la nueva Jerusalén descienda y se establezca sobre el mundo, nosotros vamos a estar reinando juntamente con Dios por toda la eternidad. Por eso debemos de esforzarnos y no debemos de agüitarnos, no debemos de entristecernos. Es normal que ante los problemas y ante las necesidades nos aflijamos, pero lo que tú y yo estamos viendo el día de hoy sea más que suficiente para tomar fuerza, para tomar ánimo en Dios y seguir adelante, aún en medio de nuestros problemas. Porque cuánto yo quisiera que todos mis problemas se acabaran, pero mientras yo esté en esta vida voy a tener problemas y voy a tener que aprender a llevar y a sobrellevar esos problemas y esas necesidades mientras yo esté en esta vida. Pero cuando ya esté en la nueva vida, ya no va a haber más problemas, ni más dolor, ni más necesidades, porque Dios me va y nos va a llenar por completo de su gloria. Sigamos adelante, iglesia, no nos desanimemos. Vienen tiempos buenos para nosotros como iglesia, pero debemos de permanecer unidos, permanecer juntos. Aún en medio de los problemas, seguir permaneciendo juntos. No se desanimen y sigamos conectados, sigamos orando, sigamos pidiéndole a Dios que nos dé fuerza, que nos dé gracia para poder seguir adelante. Y con esto termino con una reflexión. Cuando los apóstoles hablaban en sus cartas y decían: hey, estén preparados porque el tiempo está cerca. Y esas cartas fueron escritas hace más de 1900 años. Hoy en el 2020 yo te puedo asegurar que los tiempos están más cerca que aquellos años que ya pasaron. Entonces debemos de estar bien preparados, porque el rapto de la iglesia puede suceder ya en estos años. Y no es una exageración, pero todo lo que ya se está viviendo y con respecto a esta pandemia y con respecto al nuevo orden mundial que ya se está formando y con respecto a unos anuncios que la ONU hace con respecto a que no está de acuerdo con la religión. Entonces ya todo se está preparando para que los tiempos que tú y yo estuvimos estudiando en Revelaciones se vayan cumpliendo. Y nosotros como iglesia debemos de estar preparados. Debemos de estar ya preparados. Porque en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier instante, en cualquier segundo, la iglesia puede ser arrebatada. Y debemos de estar preparados. Te voy a invitar a que inclines tu rostro en esta noche. Ya los que nos acompañan en casita también inclinen su rostro. Y vamos a orar por esta palabra y vamos a pedirle a Dios fuerza y que nos vaya preparando para los tiempos que vienen. Señor, gracias por tu amor, Señor. Te alabamos, glorificamos tu nombre, te exaltamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, Señor. Padre, en esta noche yo te pido que tú nos des fuerza, nos des ánimo, nos des aliento para poder seguir adelante, Señor.
Danos de tu fuerza, danos de tu ánimo. Ayúdanos a seguir luchando y una buena batalla, Señor, y corriendo una buena carrera, Padre. Prepara nuestros corazones, prepara nuestra vida para poder seguir buscando, seguir conectándonos, seguir adorándote, no dejando, Señor, de congregarnos, ya sea virtualmente o de manera presencial. Pero ayúdanos a preocuparnos por el tiempo en el cual estamos pasando y ayúdanos a tener en cuenta que los tiempos ya están cerca. Que en cualquier momento parte de las profecías que estuvimos estudiando a lo largo de este año y del año pasado se pueden ya estar cumpliendo en el mundo, Señor. Y como creyentes yo te pido a que nos ayudes a reafirmar nuestra fe, a tomar fuerza, a tomar ánimo y seguir adelante. Y aprovechar bien el tiempo, no desperdiciarlo, sino aprovecharlo bien para poder hablar al mundo de Jesucristo y de que Él es la solución. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te doy gracias por cada hermano que se ha conectado, Señor, que ha tomado ese tiempo, que ha preparado ese tiempo para poder conectarse y para poder estar con nosotros en línea, Señor. Te doy gracias porque tú eres el que nos da fuerza y tú eres el que nos sustenta, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a sus familias, bendice a sus hijos, Señor, a sus matrimonios. Danos fuerza para poder seguir adelante, Señor, y no desmayar. Porque solamente en ti está nuestro refugio y solamente en ti está nuestro descanso. Gracias, Señor. En el nombre maravilloso de tu Jesús, te doy gracias en esta noche. Amén.